Luego de las elecciones nacionales que estuvimos viviendo, las PASO 2023, tuvimos un golpe de escena con la devaluación, con cambios en la tasa de interés, con modificaciones que impactaron directamente y en lo inmediato en lo que fueron los precios y en el bolsillo de la gente. 2 semanas después, apenas pasadas las PASO, nos encontramos con medidas económicas que el ministro de Economía de la Nación tomó e impulsó para compensar esa devaluación que se generó. Ahora bien, ¿qué impacto va a tener esto sobre un mercado tan volátil? De eso vamos a estar hablando con Silvio Farach, que es presidente de la Federación Económica de Entre Ríos y secretario de la organización de CAME. Bienvenido al programa Territorio Político. Hola, buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes esta nota. Silvio, la primera parte quisiera hablar sobre las medidas que tomó Massa y que se fueron dando una vez pasadas las PASO que tuvimos. La primera parte con devaluación, con un impacto en particular, y luego el impacto de las medidas para tratar de compensar. Cuénteme cómo vivió eso y de qué manera cree que impactó en los distintos negocios. Bueno, la verdad que las medidas que últimamente se dieron por parte del gobierno nacional no contribuyen en absoluto a lo que nosotros consideramos que es el presente que se está desarrollando económicamente en el país. Son medidas que, en definitiva, no las esperábamos. Nosotros pensábamos que podíamos eh, tener una cuestión un poco más normal, que este bono que se determinó para el sector privado y para todo lo que es el arco de los empleados del país, en definitiva no hacen más que, en el caso del sector nuestro, traernos muchísimas complicaciones en lo que hace a lo financiero y a lo económico, ¿no? Déjeme traducir un poco lo que voy entendiendo, incluso con la devaluación, ustedes como un comerciante se encuentra con el problema de la reposición, es decir, de repente el precio con el que vendía ya no le alcanza como para comprar y reponer la mercadería, es decir, que tiene que incrementar el precio de su mercadería para poder reponer, porque de lo contrario no funciona el negocio. Es más, durante esa primera semana luego de las PASO hubieron negocios grandes o chicos que directamente cerraban y evitaban las ventas porque no sabían el precio que tenían que ponerle para poder vender. Luego de acomodar esos precios durante una semana, nos encontramos con una segunda encerrona, que es la que entiendo que usted está contando, que sería estas medidas que, si bien Massa dice que buscan volver a activar el consumo que se perdía por frenarse por la devaluación, lo hacen a costa también de que el comerciante o el empresario tenga que poner plata para que no tenía prevista dentro de sus cuentas. Es decir, es una doble encerrona que se encuentran, por el lado de la provisión y por el lado de la erogación de pasivos con los empleados. Bueno, la devaluación en definitiva creo que no es bueno para nadie, nos ha impactado de lleno no solamente y nos ha complicado de sobremanera en la reposición que tenemos nosotros que llevar adelante cotidianamente. Esa semana, los primeros días, al no haber un precio de referencia en nuestro país, los proveedores de los cuales nos abastecemos, los minoristas o los que tenemos una escala menor en la cadena de comercialización, la verdad que nos ha traído una serie de inconvenientes. La suba de precios creo yo que va a ser una retracción absoluta al consumo. Este bono, lejos de ser, si bien es un paliativo en principio, creo que va a terminar siendo impacto negativo en lo que hace a la inflación. Esto implica mayor emisión monetaria sobre la base que ya traíamos, que era bastante descontrolada. Hoy tenemos que soportar nuevamente, seguramente va a haber mayor emisión monetaria y eso va a impactar una vez negativamente en todos los signos de la economía. No obstante ello, también debemos decir de que si bien uno considera que en este contexto es necesaria la recomposición salarial, este camino adoptado por el gobierno nacional no es el ideal.
unilateralmente se nos ha impuesto el pago de un bono de 60.000 pesos, los cuales yo creo que muchísimas empresas y comercios nos van a poder hacer frente. Por eso es que... Claro, ahí es donde se meten incluso en las cuentas de los privados. Es decir, manejan la cuenta del privado por decreto. Exactamente. Eso no es lo que estábamos acostumbrados nosotros cuando discutimos masa salarial, lo hacemos en el ámbito que siempre tenemos desde hace muchísimos años en la Argentina. Somos paritarios, no solamente el sector comercial, sino muchísimos otros. Los gremios de las provincias inclusive son paritarios, y veníamos precisamente de homologar el último acuerdo con revisión periódica que tenemos con el gremio mercantil, y bueno, ahora la sorpresa esta de una suma fija que en definitiva no hace otra cosa que traernos un montón de inconvenientes a lo que estamos en este sector, ¿no? ¿Qué nivel de endeudamiento están teniendo las empresas? El grado de endeudamiento que tiene el sector privado, la verdad que es peligroso. Estamos donde la mayoría del sector privado no solamente que ha agotado sus reservas privadas para poder ponerlas al servicio del sector productivo, sino que también estamos imposibilitados de acceder a líneas de crédito. Nosotros vemos una fuerte deuda que se ha contraído a lo largo de este tiempo, pronunciada desde la pandemia, después la sequía, y ahora toda esta recesión nos va llevando a tener un contexto que no es favorable y sobre todo peligrosamente endeudados, tanto en el sector público como privado, ¿no? Nosotros contraemos con nuestros proveedores y con las entidades financieras muchas veces deudas, y eso lo torna un poco peligroso. ¿De qué manera piensa que las futuras semanas y meses hasta que termine este año se van a ir decantando? ¿Hay previsibilidad? ¿Hay posibilidad de invertir? ¿O hay un clima de reticencia y de resguardo? No, si hablamos como expectativa, yo creo que no. Todo lo que hace... en este momento la incertidumbre es lo que prima en la Argentina, no solamente en nuestro sector, sino en toda la sociedad. Hay una marcada tendencia a ser precavidos en momentos de muchísima inestabilidad, pero por sobre todas las cosas, la falta de financiamiento es lo que nos está llevando a no tener un horizonte y una expectativa de inversión. Nosotros vivimos fundamentalmente del crédito, de la asistencia financiera, y en condiciones como las que hoy están propuestas es casi imposible acceder a líneas de financiamiento. Estamos hablando con tasas que superan el 118, 120% fijado y regulado por el Banco Central, en plazos que no son los aconsejables, y la verdad que estamos en un cuello de botella o en un problema coyuntural que no es favorable para el contexto de inversiones y de desarrollo. Es decir, que la tendencia, al menos en todo lo que es el arco, digamos, del comercio minorista y en general del sector productivo, tiende a hacer una retracción a la inversión y no nos crea un clima de expectativa de cara al futuro. Y obviamente con que esa incertidumbre les impacta también en la posibilidad de crecimiento. Se genera una recesión por esa razón. Exacto, en principio lo que hacemos nosotros es tener, lo primero que hacemos es resolver lo inmediato, es decir, vamos resolviendo lo cotidiano, y siempre en términos normales buscamos siempre tener previsibilidad y estar mirando siempre hacia el futuro. Es la expectativa no solamente del sector que uno representa y de lo que uno vive, sino que es la de cualquier ciudadano. En este caso nosotros estamos más preocupados por resolver el presente y con muy baja expectativa, uno lo nota en los relevamientos que hacemos en forma mensual, de tener una expectativa de desarrollo, de crecimiento, de mirada hacia el futuro. Eso es peligroso porque retrae, porque eso nos lleva a
a no generar un clima de negocios favorable para el desarrollo. 22%, es decir, ¿cuál es el máximo que uno puede estar proyectando en el presente? Bueno, en términos porcentuales, no, la verdad no sabría decirte en términos porcentuales cuál es. Yo digo que la expectativa es muy baja, que lo que hoy nosotros estamos preocupadísimos por resolver el presente, que estamos muy preocupados por no perder la cadena de comercialización, por no perder la cadena de reposición. Y recién esta semana comenzábamos a volver a una cierta normalidad en cuanto a las expectativas que había de compra, y nos sorprenden con esto, que son medidas absolutamente adversas y fuera de contexto. La verdad no estamos acostumbrados a este tipo de cambios, a este tipo de cosas que nos vienen imponiendo desde el gobierno nacional, ¿no? ¿Qué perspectivas son las que vienen, el panorama, el escenario comercial que vienen en el último o los últimos años viendo? Bueno, venimos con una baja consecutiva de ventas durante el último periodo, pronunciada en los últimos meses. Yo creo que tenemos el combo casi perfecto de lo no deseado. Tenemos una inflación con recesión. Esta inflación que se denomina hace impacto negativo en la economía, no solamente comercial, sino de toda la sociedad. Nosotros vivimos siempre lo que tratamos de generar son climas de negocio favorables, tratar de generar expectativas, pero lamentablemente en este contexto, con estas nuevas medidas, no hace otra cosa que desbaratar cualquier tipo de proyección que uno pueda hacer de cara al futuro, pero también nos dificulta mucho el presente. Próximo gobierno, ¿cómo lo ve? ¿Tiene expectativas positivas respecto a que se pueda dar un cambio? Tiene que darse indefectiblemente un cambio más allá de la fuerza política que le toque gobernar. Hay tres posiciones que son bastante diferentes entre sí. Lo único que nosotros pedimos es que no es demasiado, es lo que puede pedir cualquier persona, cualquier ser humano y cualquier habitante de un país, que es la de corregir sin lugar a dudas el rumbo, no solamente en materia económica, sino de tener cuestiones, reglas de juego claras, previsibilidad, y que por sobre todas las cosas encontrar en el orden de la administración pública mejores condiciones, que hay mucho por corregir. Seguramente el proyecto de país que debemos tener de cara al futuro deparará no solamente de la voluntad, sino de los acuerdos que van a tener que hacer indefectiblemente las fuerzas políticas para poder acomodar una economía y un país que tiene muchos déficits en muchísimas materias. Tenemos el potencial para hacerlo, tenemos no solamente en expansión de territorio, recursos naturales, sino también intelectuales. Yo creo que sobre esas cosas es la que hay que trabajar fuertemente, tratar de dejarle un país más normal a las generaciones futuras. Tenemos que ser un país que seduzca a nuestros jóvenes, a los profesionales, que se puedan quedar a vivir y no busquen nuevos horizontes fuera de los límites de nuestro territorio. Creo que es el anhelo que tenemos cualquiera de los argentinos. No son cosas que sean imposibles de realizar, yo creo que son cosas perfectamente realizables, sino que falta muchas veces la voluntad y el compromiso político para poder llevarlas adelante, ¿no? Si es tan simple y no es tan difícil hacer esos cambios para poder estar mejor, quizás el tema es que tengan ganas de hacerlos. Esa es la gran reflexión que podríamos dejar al final. Bueno. Gracias, nos veremos en una próxima oportunidad.